aprendido que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y me encantan los que venimos aquí primero a preparar el ambiente, ¿verdad? Porque nos llevamos una dosis especial. Gloria a Dios. E intercedemos por los que han de llegar, que los que han de venir, que el Señor haga grandes cosas con cada persona que entre por esa puerta. Mi mayor preocupación siempre es que el Espíritu de Dios sea agradado. Esa es mi mayor preocupación en todo lo que hago. Que no sea contristado ni entristecido, sino que Él haga lo que quiera hacer con medio de nosotros. ¿Cuántos se animan a ayudarme a orar para que Dios haga lo que quiera hacer en esta hora, en este lugar, en este lugar? Porque esto es un lugar de encuentro. Así como el Edén era un lugar de encuentro, así como el tabernáculo era un lugar de encuentro, así como el templo antiguo era un lugar de encuentro. Este es un lugar de encuentro físico, pero el lugar de encuentro mayor está en tu corazón. Así que prepara tu corazón. Quizás viniste cargado, quizás viniste preocupado, quizás algo pasó, quizás te despertaste tarde, no importa. Pero este es el momento. Este es el momento de nosotros, toda preocupación, todo afán, entregárselo al Señor. Entregárselo al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, qué bendición que nos permitas adorarte. Qué bendición que nos permitas exaltarte, honrarte y alabar tu nombre. Yo sé que hay ángeles que te adoran. Yo sé que hay ángeles que están allá adorándote, pero tú te places ver la adoración de tus hijos. Y ahora como hijos venimos en delante de tu presencia, Señor, dándote gracias y pidiéndote en el nombre de Jesús que sea tu voluntad del cielo hecha aquí en la tierra. Que tu reino venga sobre nosotros en esta hora. Padre, que lo que pasa allá en el cielo comience a pasar aquí en la tierra. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te ruego en esta hora, papito Dios, que nos lleves a una expresión de adoración, Espíritu Santo, porque yo creo en que cantamos cántico nuevo. Yo no creo en adoraciones rutinarias. Yo creo en experiencias de corazón, en experiencias de corazón. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Cristo, que a través de la fuerza de tu Espíritu seamos llevados, enseñados a adorarte de una forma que te agrade. No vinimos a agradar hombres, no vinimos a agradar gente, venimos a agradarte a ti, a hacer un culto razonable delante de tu presencia, Señor. Porque así como decía el salmista en Salmo 147, alabar a Jehová porque Él es bueno, alabar a Jehová porque Él es bueno, alabarlo con cánticos y salmos, alabarlo con suave en su hermosa alabanza. Oh papito, mira, aquí te levantamos alabanza, aquí te levantamos exaltación. Jehová edifica a Jerusalén. Jehová está edificando un edificio espiritual en medio de cada uno nuestro. Nosotros somos edificados a través de tu poder, a través de tu gloria. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Oh, esa es la unción que se derrama en esta hora. Unción de restauración, unción de edificación, unción de sanar heridas a través de la alabanza de su pueblo. Oh, sí, te exaltamos, Señor. Te entrego todo mi amor, te entrego, vamos a entregar todo nuestro amor, todo mi amor, te entrego todo mi amor, te entregamos a ti, te entregamos, Cristo, todo mi amor, te entrego.
fuego en mis huesos, tu amor me consume, soy tuyo por siempre, te amo todo mi amor, te entrego todo mi amor, te entrego todo mi amor, te entrego Cristo, Cristo, oh Señor, tú conoces bien lo profundo en mi corazón y el anhelo lo atraveso, Señor, oh Señor, tú conoces bien lo profundo, oh, y el anhelo es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro, y todos verán y sabrán, eres tú, Señor. Eres Dios, eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios. Te adoro, y todos verán y sabrán, eres tú, Señor. Señor, tú eres Dios. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar. Quiero cantar, cantar, cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, vamos todos a saltar, que me libero, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me grita, quiero gritar. Gritar, 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 quiero gritar. Gritar, 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 gritar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, ¿cuántos pueden danzar? Que me libero, quiero danzar, danzar, danzar. Quiero danzar, quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día, vamos todos a correr. Quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando pienso en el día que hizo por mí, cuando pienso en el día que me gritar, quiero gritar. Quiero gritar, 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 gritar. Aleluya. Recibe nuestra adoración.
entendamos que la adoración no es a un lugar donde nosotros vamos, que la iglesia no es un lugar de donde nosotros vamos, que la iglesia somos nosotros y la adoración está en nuestro corazón. Y lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a hacer un aposento alto, se le hablaba en las escrituras, o sea que no es de esta tierra, no es de este nivel, sino es un aposento celestial, donde el Señor dice que ahora en nuestros corazones, ahí es que está escrita la alabanza, ahí es que está escrita la adoración, ahí es que está escrita las letras del Espíritu, está plasmando en nuestro corazón. Tiempos maravillosos, tiempos gloriosos, tiempos extraordinarios. Si lo vemos con los ojos terrenales, con los ojos físicos, con los ojos de este mundo, vamos a encontrar caos, vamos a encontrar desilusión, vamos a encontrar mucha confusión. Pero cuando podemos en el Espíritu elevarnos a un lugar más alto, por eso el aposento tenía que ser alto. Y Dios nos está diciendo al pueblo, Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Eleva tu espíritu. Eleva tu espíritu, porque donde yo habito no hay caos, donde yo habito hay quietud, donde yo habito es un lugar de paz. Por eso muchas veces el Señor le decía a los hombres de Dios, ven, sube al monte. Y yo creo que estas son oportunidades, tiempos y temporadas donde estamos siendo retados a subir a ese monte. Yo quiero hablarles en esta mañana. En esta mañana quiero hablarles de guardar nuestra fe. De guardar nuestra fe, particularmente en tiempos de crisis. Porque no le toca a Dios guardar tu fe, no le toca a un pastor guardar tu fe, no le toca al adorador, al equipo guardar tu fe. Nos toca a cada uno de nosotros la fe que hayamos recibido, la fe que ha sido puesta en nuestro corazón. Nosotros atesorarla, guardarla, mantenerla, aún en los tiempos de crisis y dificultad. Ahí busque su palabra, gloria al nombre del Señor. Bendigo a todos los que se están conectando, los que han de ver esta transmisión, esta palabra. Ahí busque su palabra, porque yo no vine a hacerle una iglesia, yo vine a hacer iglesia con usted, que es parte de la iglesia de Jesucristo en la tierra. Óigame bien lo que yo estoy diciendo. Por más de 2 años el Señor nos ha estado hablando a la iglesia local, donde decía, vienen unos días, dice el Señor, donde no se van a poder reunir en lugares físicos. Y entonces no es tiempo de ir a la iglesia, es tiempo de ser la iglesia. Y esos tiempos han llegado donde nuestra expresión de iglesia va mucho más allá de edificios, mucho más allá de paredes, mucho más allá de equipos, mucho más allá. Y el Señor nos decía en esas temporadas a los intercesores, a los equipos, le estuvimos por 1 año y medio diciéndole, usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. Algún día no van a poder sostener los edificios a la iglesia de Jesucristo. Y decíamos, y ese es el tiempo donde la iglesia de Jesucristo se va a manifestar con poder a través de la tierra. Porque la palabra dice que aún la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, no es que no haya hijos de Dios, es que nos manifestemos como hijos de Dios. Yo conozco un Dios que ha tenido muchos lugares de encuentro. Comenzó en un Edén, un lugar de encuentro para el hombre y la mujer. Luego entonces hizo un tabernáculo para un lugar de encuentro. Pero luego entonces hizo instrucciones de hacer templos para el lugar de encuentro. Pero algo maravilloso pasó para el tiempo de David. Que David nos enseñó que había algo que se iba a edificar y en los últimos tiempos se iba a restaurar. Que es lo que le llamamos el tabernáculo caído de David. Que no es otra cosa, según el libro de Amós y según el libro de Hechos, un lugar no hecho por hombre donde no hay paredes y donde se pone en el centro de la ciudad y la gloria de Dios descendía a ese lugar. Y dice la palabra, para que los hombres y mujeres me busquen en verdad. Y yo restauraré, en los postreros tiempos restauraré el tabernáculo caído de David, para que hombres y mujeres me busquen. Por eso hasta David se volvió, parecía loco para el mundo, pero él se había adelantado a una temporada. Y entonces
Luego el Señor empezó a hacer otros puntos de contacto y empezaron después de la persecución de los evangélicos o de los cristianos creyentes, debo decir, en el primer tiempo empezaron en las casas, porque ahora el punto de contacto era en la casa, pero luego vino Pablo y aclaró todo el panorama y nos dijo, porque ahora ustedes son el templo de Jesucristo, porque ahora son el templo de Dios, porque ahora somos la familia de Dios. Ya no está escrito en cartas, porque ahora somos nosotros las cartas. Ya nosotros no vamos a un lugar, nosotros somos ese lugar donde el Señor quiere encontrarse con nosotros. Guardemos nuestra fe en tiempos de dificultad, guardemos nuestra fe en tiempos de crisis. Primera de Timoteo, ahí tú busques su Biblia, busque su escritura. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 18 dice de esta manera: Pablo le está predicando, le está amonestando a su hijo espiritual Timoteo y le dice estas palabras: y tu palabra es bendecida, Señor. En esta comisión te confío, hijo Timoteo. Piensa que esas palabras te las está diciendo Dios ahora mismo. En esta comisión te confío, Alexandria, mi hija Alexandria, y tú di tu nombre, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. La gloria de Dios, todas las profecías que se han hecho, que hemos escuchado, que es el alimento para estos tiempos. Conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla. Óyeme bien, iglesia, óyeme bien, hijos de Dios que están reunidos en cualquier lugar de este mundo. Nos está diciendo el Señor que nos ha comisionado como hijos conforme a las profecías, porque nuestro Padre es un Padre responsable, es un Padre que habla antes que las cosas acontezcan. O dice la palabra del Señor que Él anuncia las cosas a sus hijos, a los profetas, con el fin de nosotros ser prevenidos. Y dice conforme a las profecías que hemos recibido antes, a fin de que por ellas peleemos la buena batalla. No es tiempo para la iglesia de amedrentarse, no es tiempo para la iglesia de debilitarse, no es tiempo para la iglesia de estar confundida. Dios es un Dios de orden hablado y nos está diciendo: te he equipado para la buena batalla. Versículo 19 dice de esta manera: guardando la fe. De eso estamos hablando en esta hora. Guardando la fe y una buena conciencia. O sea que si tu conciencia ahora mismo está media rara por cosas que hemos hecho, por cosas que habrás hecho, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de ordenarnos, es tiempo de buscar a Dios para tener una buena conciencia. Y dice que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Yo quiero repetir ese verso 19. Guardando la fe con una buena conciencia, que algunos otros han rechazado y naufragaron en lo que respecta a lo que toca la fe. En otras palabras, Dios le está diciendo a través de Pablo a Timoteo: Timoteo, yo te he comisionado, yo te he preparado. En otras palabras, ¿sabes qué, hijo de Dios? Dios nos ha comisionado para esta hora. Te puedes sentir como Esther, que en un momento sabe que entendió que para ese tiempo había sido llamada. Por tanto, nosotros no sabemos que no somos accidentes. Nuestro Padre nos planificó, nos pensó y nos ha comisionado en un tiempo perfecto para Él. Te he comisionado, mi hijo, está diciendo, conforme a todas las profecías. Por eso le digo a los de la casa: tengan un oído profético, anoten profecías, porque cada profecía es parte de una pieza, a un rompecabezas, una imagen que nos toca a nosotros armar. Conforme a todas las profecías. Ayer escuchaba unas profecías que se nos había dado en algunos momentos particulares el año pasado. Wow, yo decía: Señor, qué tremendo, porque eso me ayuda a alinearme. Cuando quiere venir a invadir la confusión, cuando quiere venir, claro, como ser humano que somos. Pero ¿qué viene a decirnos el Señor? Recuerda las cosas que te he dicho. Recuerda lo que te he prometido. Recuerda lo que se te ha profetizado. ¿Para qué? Para que puedas guardar tu fe. En otras palabras, que tú puedas proteger tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios con una buena conciencia. Entonces muchos otros han rechazado. Y yo dije hace un tiempo, a través del Señor, a través de mi persona, para su gloria, vienen tiempos donde el verdadero hijo de Dios va a quedar en pie. Esto es lo que quiero decir.
El que no ha desarrollado una fe en el Hijo de Dios y ha desarrollado una fe en otros hombres y ha desarrollado una fe en algún lugar o una fe en otras cosas, se le va a hacer casi imposible mantenerse de pie sin ser confundido. Esa es la palabra que dice: el que hace injusticia, que haga más injusticia; el que es santo, santifíquese más. Entonces este es el tiempo de nosotros mostrar la fe que hemos profesado. Y aunque se está viviendo aquí en la tierra un tiempo de confusión y de crisis, tenemos que estar firmes y cimentados en la fe que hemos recibido, en la palabra que hemos recibido, en la cual hemos sido llamados, en la cual hemos sido apercibidos, amonestados y avisados de lo que nuestro Padre Celestial está hablando desde los cielos. Afuera hay mucho ruido. Afuera hay mucho ruido. Muchas cosas, muchas palabras, mucha palabrería, muchas cosas. Hay mucho ruido, mucha confusión, mucho quebranto. Y no le estamos quitando la realidad a lo que realidad es. Pero sobre esa realidad está el alto, está el sublime, está el Jehová de los ejércitos, tu Padre Celestial. Allá afuera mucho ruido, mucho quebranto, mucho pánico, mucho espanto. Toda una obra orquestada por hombre e impulsada por las tinieblas y alimentada por esas tinieblas para traer paralización, para traer terror, para traer una parálisis al cuerpo de Jesucristo y traer turbación en el mundo. Pero ciertamente esta situación, nuestro Padre de los cielos, nuestro Señor, nuestro Dios, la está usando como una plataforma para la preservación de sus propósitos. En otras palabras, cuando el enemigo y los hombres creían que la cruz era el final de aquel movimiento, Dios usó esa cruz para manifestar su gloria. Dios quiere el poder para, de las cosas más terribles, glorificar su nombre y hacer algo grande y hacer algo bueno. Porque nuestro Dios es bueno, por eso nos dice: renueven los pensamientos, renueven los pensamientos, renueva los pensamientos para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tiempos para traer paralización a los hijos de Dios. Pero ciertamente creemos y sabemos que toda situación Dios la va a utilizar para el bien de su nombre. Lo que el hombre ha querido hacer para las tinieblas, y las tinieblas han querido hacerlos para frenar la voluntad de Dios aquí en la tierra, Dios la está usando para preparar el mayor mover profético y mayor mover del Espíritu Santo aquí en la iglesia. Esto no es palabra de hombre. Dios dijo en el libro de Malaquías capítulo 4 verso 5 y habló de estos tiempos y dijo que en estos tiempos Él iba a enviar al profeta Elías. Obviamente está hablando de una unción, y es una unción de restauración para los corazones de padres, volver a los hijos, y los corazones de hijos volver a los padres antes, oiga bien la palabra, dice antes del día grande y terrible, dice el Señor. Entonces estamos en el antes. No se dejen meter pánico por ahí que el mundo se va a acabar en 2 o 3 días. No, porque Dios tiene un trazo profético y el entendido entiende los tiempos. Pero si bien es cierto que es un tiempo muy particular, porque Dios es el antesala y la preparación para un mover profético de estos tiempos, un mover sin precedente. Hay mucha confusión, gente llamándole malo a lo bueno, atribuyéndole a Dios lo que no es de Dios, atribuyéndole al diablo lo que no es el diablo. Mire, hermano, este tiempo Dios lo está usando para una preparación muy importante. Y yo quiero hablarle de esta fe en medio de crisis, porque una de las cosas que hace menguar nuestra fe es cuando no entendemos, cuando no conocemos el trazo o la palabra profética en las Escrituras. Cuando no entendemos cuál es ese trazo o esa palabra profética que Dios da para las naciones, cuando es esa palabra profética que Dios da para tu casa, para tu familia, para tu vida, para mi vida, y cuando nosotros no conocemos, entonces nos perdemos, estamos confundidos, y donde quiera que nos dicen hay un Cristo, ahí vamos porque hay un Cristo. Pero la palabra dice en el libro de Mateo que eran necesarios estos acontecimientos. Por tanto, no te puede tomar por sorpresa lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Entonces, si no conocemos, por eso Oseas 4:6 dice que mi pueblo es destruido o perece por falta de conocimiento. Por eso tenemos que buscar el conocimiento de las Escrituras.
Y dice, por cuanto tú has rechazado, dice la palabra, el conocimiento. Entonces esta falta de conocimiento hace que creamos todo lo que dice todo el mundo. Hace que creamos todo lo que se dice en las redes. A veces estamos en los pastores por años predicándole cosas a la gente de que el Señor dice, la gente no lo cree, pero cualquier persona se para en las redes, prende una cámara y dice live, y si no conocemos lo que dice Dios, estamos pereciendo por falta de ese conocimiento. Cuando Dios anuncia algo, es para que nos preparemos, como todo padre responsable. Cuando Dios anuncia algo, no es para que entremos en pánico, es para que nos preparemos. Y no necesariamente significa que Él esté propiciando algo o no. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que aunque Él propicie o no propicie algo, Él tiene el poder para usar esa circunstancia para la gloria de su nombre. Él nunca propició las tinieblas cuando creó el mundo, cuando creó la tierra. Él nunca propició la oscuridad. Él no dijo, durante la creación voy a diseñar que sea oscura la tierra, voy a diseñar que haya caos, que haya crisis. No. Eso fue una operación, ¿verdad? Capítulo 1, verso 1 y 2 del libro de Génesis, porque Dios todo lo que crea, lo crea bueno, lo crea en orden. Sin embargo, utilizó esa circunstancia para la aparición de la luz. Entonces yo creo firmemente que estas circunstancias terribles Dios las está utilizando para manifestar su luz. Todo lo que está sucediendo es la preparación para un nuevo mover del Espíritu, para un nuevo mover del Espíritu. Pero ¿a qué nos referimos como un nuevo mover del Espíritu? Sí, porque Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre, pero sus estrategias cambian. Sus temporadas cambian. Y sus tratos cambian. Ya Él no va al Edén. Ya Él no va al tabernáculo. Ahora, claro, la estrategia está dentro nuestro. Entonces, aunque su esencia es la misma hoy, ayer y siempre, pero Él trae moveres diferentes y temporadas diferentes. Y esta es un tiempo de preparación para el nuevo mover del Espíritu, que preparará el camino para la venida de Jesucristo. Porque muchos otros han dejado de creer que Cristo viene, pero ahora empiezan a volver a creer que las promesas de Dios son fieles, verdaderas. Es un sí y es un amén. Todo lo que está sucediendo es la preparación para un mover sin precedente. Óyeme bien, iglesia, para un mover sin precedente, un mover no convencional. Recuerdo cuántas veces cantábamos en la congregación una adoración extrema, ¿verdad que sí? Una adoración extrema. Entonces, ¿sabes qué? Algo extremo es algo que no es convencional, que es algo que no es rutinario, que excede nuestras expectativas. Lo que está sucediendo es una preparación para un mover profético sin precedente, no convencional. Escúchame bien, para la iglesia. Un mover no basado en doctrinas de hombres que ahora no se van a poder sostener. Esas doctrinas inventadas por hombres no van a poder sostenerse en este tiempo. Ese evangelio rosado que se le predicaba a la gente, lo que querían escuchar, no va a sostenerse en estos tiempos. Entonces, un mover no convencional, no basado en doctrinas de hombre, no basado en argumentos ni intereses humanos, ni en liturgia religiosa, sino un verdadero movimiento del Espíritu que prepara la plataforma para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este tiempo? Bueno, Dios nos ha dado instrucciones a todos los que quieran escuchar su voz. Una de las cosas que el Señor ha dicho, que es un tiempo para resguardarnos, un tiempo para apartarnos para Él. No se deje confundir de gente por ahí que está diciendo, eso no es falta de fe, eso es falta de fe. Pregúntele a Noé cuando le dijo, entra al arca. ¿Qué hubiese pasado si Noé hubiese venido con una super fe? No, yo me voy a quedar fuera del arca. ¿Qué hubiese pasado con los israelitas después de poner la sangre en los dinteles de la puerta? Hubiesen hecho lo que quisieran porque yo tengo una super fe. Cuidado, hijos de Dios. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Entonces, somos tiempos que nos ha mandado, nos ha instruido a resguardarnos por un tiempo. Porque nada es eterno. Por un tiempo. Isaías 26:20 lo dice de esta forma. Ven, pueblo mío. Entra en tus aposentos y cierra tras ti las puertas. Escóndete por un tiempo hasta que pase mi indignación.
Salomón habla de 28 temporadas. Vean las 28 temporadas que Salomón nos enseña, y eso nos puede explicar un poco más. Y esto me llama la atención, porque ahora muchas veces poníamos de excusa: no tengo tiempo para servirle a Dios, no tengo tiempo para buscar a Dios. ¿Y saben lo que hizo Dios? Detuvo el tiempo. Muchas veces, ay, porque no puedo con mi trabajo, porque no puedo aún por la iglesia, por los compromisos. ¿Sabes qué? Es un tiempo donde Dios nos está enviando con instrucciones específicas a resguardarnos. Y esto me acuerda a Daniel, que en un momento donde había un edicto de muerte, donde había un caos para los judíos, Daniel 6:10, para que usted busque la cita, cuando Daniel supo que se había firmado el documento, o sea, supo la trata del enemigo, supo lo que se había orquestado desde las mismas tinieblas, dice la palabra que él entró en su casa. Ay, ¿por qué no se fue a un templo? Dice que entró a su casa. Y dice la palabra que en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y dice la palabra, yo lo subrayé, y como solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Detengámonos un momento aquí. ¿Por qué el Señor está mandando a resguardarnos? Porque muchos hijos de Dios han dejado de tener aposentos altos con Él. Porque muchos hijos de Dios se conformaban con lo que predicaba otro, con lo que oraba otro, y no estaban levantando un lugar de un altar de adoración y de oración. Y el Señor y la palabra está diciendo que Él viene y entra en su casa. Pero no se puso ahí todo el día en las redes sociales a ver lo que dice todo el mundo. Claro, poniéndole los contextos, usted sabe. La pastora Esmeralda sabe. Se puso a utilizar muy bien este tiempo. Hermano, es crucial que tú sepas cómo utilizar este tiempo. Y dice que él entró como solía hacer. Porque hay un momento de construir lugar de un aposento, pero hay un momento que ya tú tienes que tener un hábito de entrar a ese lugar. Y Dios nos está extendiendo tiempo para, como hijos de Dios, nosotros levantemos ese lugar de intimidad con Dios y habitemos en ese lugar con regularidad. Y dice, y como lo solía hacer antes. Y dice que luego se arrodilló, continuó. Significa que no era algo nuevo. Él no se metió ahí a ese aposento por primera vez, sino ya era algo. Ya él tenía un lugar donde había un encuentro con el Señor. Y por eso la palabra dice, hablando de Jesús, que cuando crecía el caos afuera, y cuando crecía la fama, y cuando crecía tantas cosas en el ministerio de Jesús, dice la palabra en Lucas 5:16, pero entonces con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y a llorar. Yo creo que se están acabando los tiempos de que la gente minimice el tiempo de oración. Yo creo que se están acabando los tiempos donde se dice vamos a un tiempo de oración y solamente aparecen 2 o 3 personas. Porque Dios permite algunas cosas con el fin de que nosotros busquemos más de Él. Entonces Dios nos está resguardando para muchas razones. Para salir de tanta distracción y tanto caos, de tanta contaminación. Y no estoy hablando solamente de un virus físico. Estoy hablando de tantos virus espirituales que a la iglesia de Jesucristo le contamina. Nos está apartando también de tanta distracción, de tanto ruido, de tanta escasez de tiempo, de tantas cosas. Lo que parece es una parálisis para la iglesia, Dios lo está volteando en una forma poderosa e impresionante. ¿Para qué? Para que entremos en un lugar de intimidad, un lugar de conexión, un lugar privado entre tú y Dios. Un lugar donde se levanta un verdadero altar. Un lugar donde la adoración no es 3 coritos, 3 rápidas, 2 lentas, y ahí hermano levante sus manos. Porque la verdadera adoración es producto de la humillación. La verdadera adoración es producto de corazones que se han humillado delante de Dios. Y por eso el Señor a Salomón en un momento particular se le encuentra en su casa. Se le encuentra en su casa después de él construir, ¿verdad?, lo del templo que todos conocemos, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y tremendo porque dice la palabra que se le apareció en ese lugar de intimidad. Y se le apareció de noche. No fue en el culto de domingo a las 11. Se le apareció. Y dice, he oído tu oración desde ese lugar, desde ese aposento. Utiliza bien este tiempo que aparentemente todo está paralizado. Es cuando menos paralizado está el mundo espiritual.
Y dice que he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Por mucho tiempo se creía que él estaba hablando del templo físico, como a veces Jesús hablaba en parábolas, ¿verdad? La palabra es así. Y cuando él hablaba de su templo, la gente pensaba que era el templo que se había construido por hombres, pero era su templo, su cuerpo, cuando decía que en 3 días lo voy a levantar. Y entonces aquí muchos pensaban que era el templo de Salomón, que se volvió un ídolo para el pueblo. Y entonces dice aquí el Señor, algo bien interesante, que dice, he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Y dice, y si cierro, oye bien, y si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo. Y me llamaron la atención porque hemos pasado unas temporadas, tiempo atrás en estos últimos años, en algunos lugares de una sequía sin igual. Ha pasado unas temporadas de unos fuegos impresionantes, California, también allá en Australia, oiga bien. Y dice también pestilencia, que ahora todos conocemos qué significa pestilencia. Pero dice algo interesante, y si se humillaban, eso era Dios hablando con Salomón en su lugar de intimidad. Y le está dando ahí la instrucción, la receta, y le dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro. Pero ahí no me dice solamente un pastor, ahí no me dice el evangelista, ahí no me dice la hermana de intercesión. Mi pueblo es el que invoca mi nombre. Si se humilla, y si se humilla, dice la palabra, y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos. Ay, pero yo nunca le he fallado a Dios. Mentiras del diablo. Como hijos de Dios le hemos fallado a Dios. Entonces yo oiré desde los cielos. Mi papá es un padre bueno, es responsable y apresura su oído a la tierra. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, y ha prometido sanar la tierra. No solamente decir y sanaré la tierra, si nos humillamos, si buscamos su rostro en oración, si nosotros nos arrepentimos, Él ha prometido escucharnos a nosotros como nación. Y dice, y ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga desde este lugar. ¿Tú sabes desde qué ese lugar? Era desde su corazón, era desde su lugar de intimidad. Por tanto, el templo de Salomón no podía ser eterno. A veces hemos estado, mientras preparaba el mensaje, a veces hemos estado como Martas. Las Martas, usted sabe, Marta, María, Lázaro, Martas. Afanados, con las agendas todas llenas y un montón de cosas que a veces Dios ni nos ha mandado a hacer, y no tenemos tiempo. Pero ¿sabes qué? Este tiempo de que estamos salvos, que estamos guardados, es tiempo de ser como María y escoger la mejor parte. Al apartarnos o resguardarnos con Dios, estamos diciéndole a Dios, tú gobiernas. Le estamos diciendo a Dios, tú gobiernas mi casa, tú gobiernas mi vida. Tú gobiernas mi templo, tú gobiernas, aleluya, tú gobiernas mi familia, tú me gobiernas a mí, tú gobiernas este territorio. En otras palabras, Señor, tú tomas control de todas las cosas y el dominio de este Dios. Sí, porque la verdadera fe en el hebreo se conoce como emuná. Y la fe, cuando tú buscas la raíz de esa palabra emuná, en hebreo es muy diferente cuando se dice fe en griego, que es pistis, que es una fe de creer, pero la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Todo el mundo cree en Dios. Pero la fe emuná, en hebreo se dice emuná, es una fe para ser obedientes a Dios. ¿Y qué es lo que creemos que el Señor está hablando y ha estado diciendo en las últimas temporadas? Lo que está diciendo es para que entremos en una fe de obediencia, una fe de buscarlo, una fe de adorarlo. Hay unos que pueden pensar por ahí, pueden decir, ay, es que estoy ahora en casa y ahora no tengo nada que hacer. Por favor, es cuando más activos debemos estar. Cuidado con los tiempos de ocio, como le pasó a David. Estoy en casa y no tengo nada que hacer. Al todo lo contrario, es tiempo de abrir las brechas para unos tiempos difíciles que se aproximan.
Al contrario, es tiempo de construir aposentos. Es tiempo de levantar lugares, altares de adoración en los hogares. Es tiempo de arreglar los problemitas que hay entre las familias que por muchos años se acostumbraron a ir a la iglesia con matrimonios destruidos, se acostumbraron a ir a la iglesia o a ir al edificio, y quiero mejor decir, con los hijos todos desparramados, donde un padre no se sentaba a orar y a ministrar y darle la bendición sacerdotal, pero después en la congregación me voy con él. Entonces Dios nos está dando un tiempo, ¿sabes qué? De mirar con atención cómo está nuestro rebaño. La palabra dice en Proverbio, mira cómo está el estado de tu rebaño. Es tiempo de ordenarnos, es tiempo de ordenarnos. Y entonces, donde aunque estamos en un territorio terrenal, reubicarnos de que nuestra ciudadanía esté en el cielo. Me encanta la fe de Pablo, que decía que ni la muerte me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y decía, he sido probado en todo, en escasez, en riqueza, en todo. Bueno, a veces tenemos que ser probados. Pero dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es un cliché ni un tema para mensaje de domingo. Es una verdad verdadera. También este tiempo de levantar ese aposento, de entrar en ese lugar. También este tiempo para nosotros poder mantener y guardar nuestra fe. Es tiempo donde estamos desarrollando una plena dependencia de Dios. Ya no podemos depender de gobiernos. Ya no podemos depender de patronos. Ahora nos toca depender de Dios. Ya no podemos depender de que un pastor ore por ti necesariamente y te imponga las manos. Ya no puedes depender de que te portas mal en la semana y el domingo vas entonces y te pones entonces una curita, como decimos, o un band-aid de conciencia. No, es un tiempo donde Dios, entiendo que está desarrollando una dependencia, que dependamos de Él como niños, como niños. Se están derribando autosuficiencias, se está derribando altivez de hombres. Mire, aún, yo no sé si usted se ha dado cuenta, a nivel espiritual, aún políticos y líderes mundiales han reconocido que solo Dios puede hacer algo. Y nosotros como hijos de Dios se supone que lo hayamos entendido primero. Muchos líderes, le decía un grupo con el que nos reunimos en estos días, no me reuní con tantos grupos para no recordar a quién fue, creo que fue con los intercesores. Varios líderes mundiales están diciendo, se nos fue de las manos, se nos salió de las manos y ahora están mirando y buscando a Dios. De hecho, hasta científicos han dicho, solo Dios puede hacer. Por tanto, la iglesia tiene que con un eco mayor decir, solo Dios, este es el tiempo de Dios para hacer y para que le demos la gloria a Él. Nos está volviendo más dependientes como niños. Dios está limpiando su casa. Dios está limpiando su casa. Porque dice la palabra en el libro de Pedro que la disciplina comienza por su casa. Porque la iglesia, los hijos de Dios, dice la Biblia, que son la sal del mundo. Este es el tiempo de sazonar. Dice que somos la luz en las tinieblas, por tanto tienen que haber tinieblas para que los verdaderos hijos de Dios iluminen como nunca antes. No estoy diciendo que nunca se iluminó. Lo que pasa es que, como usted sabe, que ha habido temporadas de tanta división y temporadas de tanta cosa doctrinal, y que entonces lo mío, lo tuyo es tuyo. Entonces eso no podía ser que la familia de Dios iluminara con poder. Y Dios está derribando todas esas cosas. Dios está limpiando tu casa. Dios está limpiando su templo. Pero no te confundas, no es algo físico. Es el templo, la casa de tu corazón y de mi corazón. Y también, ya casi para ir cerrando, Dios nos está preparando como una generación para este mover que el Espíritu va a generar como nunca antes. Cada vez que yo pienso en eso y el Señor me recuerda, wow, me lleno como que, no sé, usted sabe, como de expectativas de, ay, Dios mío, ¿cómo vas a hacer? Por supuesto, todos los detalles no los conocemos. Pero sabemos que el tiempo del avivamiento prometido antes del día grande para el que los esperen, terrible al que le dé la espalda a Dios, ha prometido un avivamiento. Yo recuerdo que hace como 2 años, para el que no nos ha escuchado, los de la congregación saben, Dios nos instruyó y nos dijo, modifiquen el nombre del ministerio. Nuestro ministerio
Antes se llamaba Casa Restauración Maranata. Cuando comenzamos aquí en la casa, y cuando preparábamos aquí un poquito me venían todos esos recuerdos, porque ya es un camino que hemos caminado. Si yo hubiese nada más dependido de los micrófonos, de las luces, hermano, y me emocioné porque recordé y recordar cuando son cosas de Dios y volverlas a vivir. Donde aquí solamente estamos nuestra familia, conectados con la familia de Jesucristo a través de las redes. Y yo recuerdo, y quiero testificar esto rapidito, que había momentos que todavía los hermanos no habían llegado cuando comenzamos aquí en la casa, por eso se llamaba Casa de Restauración. Y una de las cosas que el Señor nos decía era en casas, y la estructura o la estrategia de casas, siempre casas. Y yo me acuerdo que había veces que éramos nosotros 4, empezábamos a adorar y descendía el Espíritu con una forma tan impresionante, todos nosotros llorando y todas las cosas. Y ya cuando llegaba gente acá, algunos tú sabes que llegan tarde, pero eso es otro tema, eso no es el tema que estamos predicando. Entonces, venían y nos veían en el piso. ¿Sabes por qué? Porque la unción no es para un edificio, es para este que no es escrito, que no es construido con manos de hombre. Entonces, cuando Dios nos empieza a hablar hace una temporada, afinen. Y por eso nuestro ministerio se llama Avivamiento Family Church. Cuando nos estábamos con eso, algunos yo sé que no podían entender y está bien, pero ahora lo pueden entender mucho mejor. Una de las cosas que el Señor, conforme al libro de Habacuc, nos decía era lo que acababa de decir hace un rato, que vienen estos tiempos de Elías donde se va entonces a volver los corazones padres con hijos. Está hablando de una restauración familiar. Sí, porque la iglesia de Cristo son familias constituidas por familias. Para mí Noé es uno de los mayores predicadores que pudo meter a todos los miembros de su familia en el arca. Entonces, cuando empezó con esto, empezábamos, y era avivamiento, empezábamos a hablar porque lo que Dios decía. Y hoy muchos están comenzando a hablar de un avivamiento en la familia, pero gloria a Dios porque Dios va preparando y va diciendo las cosas con tiempo. Y recuerdo que en esa temporada nosotros tenemos grupos, antes eran de discipulados, pero desde ese tiempo son grupos familiares, con temas familiares, y ahora no es nada nuevo el estar en familia predicando y hablando de la palabra de Dios. Entonces se está preparando una generación para este mover que el Espíritu va a generar. Por eso el Señor decía, cuando entra en tu aposento, Mateo 6:6, cierra la puerta. Pero ¿cómo que cierra la puerta? Si como Jesús era modelo y todo lo que él decía lo había hecho, Jesús estaría hablando de un cuarto con puertas que él se metía físico, o estaba hablando de cerrar las puertas de tanta confusión y tanta cosa espiritual para tú encontrar la voz de papá. Jesús acostumbraba muchísimo a estar en ese tiempo. Muchas veces tú ves que había multitud y dice la Biblia se separaba y oraba. De repente lo encontraban orando en un monte, porque él habitaba en ese lugar de intimidad con el Padre. Por eso él sabía detalles. Y algunos decían y querían adelantarse a los tiempos, pero él sabía cuándo llegaba su tiempo, cuándo llegaba su hora, porque dice que él sabía de dónde venía y hasta dónde iba. ¿Cómo era que él lo sabía? Porque la fuente de información era el Padre a través de su Espíritu. Que esa sea la fuente de información. No digo que no te informes con noticias, pero cuidado, porque todas las noticias necesitan rating. Y el pánico es uno de los mejores vendedores que hay. El pánico es uno de los mejores vendedores que hay, mi gente. Por eso las películas de terror son tan taquilleras, aún la gente sabiendo que no es cierto. Cuando se ve películas de terror, la gente brinca, lo siente, tienen pesadillas. ¿Por qué? Porque eso es un buen vendedor. Y ya concluyendo, decía Jesús, cuando tú ores, entra en tu aposento, Mateo 6:6. Cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y es como una práctica, porque va a llegar un momento que lo que estás orando ahora en secreto, entonces Dios lo va a manifestar en público. Y esos son días gloriosos que vienen. Quiero por responsabilidad aclarar, no necesariamente lo que es glorioso para ti es lo que Dios le llama glorioso. Ejemplo, hoy en día China está viviendo uno de los avivamientos más grandes, donde miles y miles y miles de chinos
se han rendido a los pies de Jesucristo. Las imprentas de Biblias chinas han agarrado, después de todo este desastre, un auge impresionante. Métodos es una cosa y la gloria de su nombre es otra. Y Él va a recompensar en público lo que está pasando ahora en estos tiempos de secreto en cada uno de nuestros hogares. Lo hemos dicho hasta el cansancio. La sangre en los dinteles que habla el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 12 y 13, no está hablando de un amuleto o una declaración. Está diciendo que en ese momento ya los israelitas no podían estar diciendo soy israelita, soy hijo de Dios. Era la sangre, dice la Biblia, que señalaba cómo se vivía dentro de las casas. Y concluyo, manteniendo la fe en tiempos de crisis. Cuando yo recuerdo las cosas y las palabras que el Señor me ha dicho, siento que me puedo elevar a un lugar más alto. Por favor, no me malinterprete. No estoy diciendo que soy mejor o no. Quizás soy la mujer más débil que usted puede imaginarse, la mujer más frágil que puede imaginarse. Por eso no tengo que depender de Dios. Si yo no dependo de Dios en este tiempo, ¿dónde podemos estar de pie? No se deje engañar que a los hijos de Dios nada les toca. Ten cuidado, que podemos caer en altivez. Porque la Biblia dice que el sol sale para los justos y para los injustos. Pero cuando el Señor usa a los justos para traer bendición a un pueblo, aún los injustos son bendecidos. Mire qué cosa. Abraham oró y entonces Dios tuvo misericordia con una nación. Moisés intercedió y aún los injustos fueron bendecidos. Porque es importante entender que los hijos de Dios, esos que invocamos su nombre, debemos humillarnos, orarlo en los secretos, utilizar bien este tiempo, porque Dios va a sanar la tierra. Si no fuera por las palabras de Dios, muchas veces decía y predicaba, una palabra de Dios nos puede llevar de un valle a otro. Y aquel hombre le dijo al Señor Jesús, una palabra tuya bastará para sanarme. Por eso tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Recordar esas profecías maravillosas que Dios nos ha dicho. Esa yo creo que era la esperanza que también dice la Biblia que Jesús tenía a poder caminar en los momentos de verdad, como de sombra, de muerte que le tocó vivir. Esa esperanza que no se enfocaba en la cruz, sino se enfocaba en los muchos hijos que iba a reconciliar con el Padre. Tienes que enfocar. Este año Dios nos habló que era el año de reenfocar la visión. Cada vez lo puedo entender mejor. Si miras la cruz, si miras lo que es circunstancial, no vas a poder. Pero si miras después, si miras más allá de lo alto, si miras al alto y sublime, y que todo guardará un propósito, todo obrará para bien conforme a los que aman a Dios. Dios ama a la humanidad, es un buen padre, y Él si no escatimó en dar en su propio hijo, Él no escatima en lo que tenga que escatimar para que muchos vengan a Él. Esa es mi esperanza, y creo que esa era la esperanza que tenía el apóstol Pablo cuando le escribe estas palabras a Timoteo. Cuando le escribe las palabras a Timoteo, es un hombre que fue apedrado, fue latigado, fue preso. Cuando está preso en los últimos de sus días, escribe un libro, escribe una carta como la de Filipenses que habla de gozo, todo lo puede en Cristo. El carnal y mundanal diría, pero es que tú estás preso con una sentencia a muerte. Pero decía la palabra de Dios que no estaba preso en el espíritu. Estar guardado 2 o 3 días en tu casa no significa que estás preso. Si no, vaya a los hospitales, si no, vaya a las cárceles a ver si nos cambia la perspectiva. Entonces Pablo dice la palabra en el libro de Hechos que 2 años estuvo en un cuarto que alquilaba mientras estaba preso, y dice que atendía y predicaba con denuedo, aunque no podía salir de su casa, predicaba con denuedo. Y dice que predicaba con toda libertad en el espíritu. Y termino el mensaje. Protege tu fe. Mantén tu fe en estos tiempos de dificultad. Y así termina él diciéndole segunda de Timoteo. Mira cómo le habla. Él está amonestando, exhortando, consolando, animando a Timoteo desde la distancia. Y yo desde la distancia, porque he recibido esta palabra primero para mi vida. Porque un predicador, eso es una de las cosas que Dios va a estar ahora cambiando mucho. Ya no es predicar lo que no se vive, hay que predicar lo que se vive.
Y Pablo, que había sido probado, viene y le dice: Timoteo, quisiera terminar este mensaje y la conclusión va a ser algunos textos que yo espero que usted me tolere y yo pueda leerlos. Esta es la conclusión del mensaje para que mantengamos nuestra fe. Resumen: es un tiempo extraordinario para los hijos de Dios levantar un aposento alto, más alto que la crisis, más alto que el temor, más alto que las circunstancias. Un tiempo de humillación y de comunicación directa con el Señor, sin tanta gente de medio, porque dice la Biblia que el Señor Jesús rasgó el velo para que todos tuviéramos acceso directo a nuestro Padre, a ese trono de gloria, de misericordia. También dijimos que es un tiempo crucial donde estamos siendo dependientes de Dios porque nos hemos hallado insuficientes. A un político se hallan insuficiente, a un científico se hallan insuficiente. La iglesia de Cristo nos tenemos que hallar insuficientes. Por eso Pablo decía: diga el débil, fuerte soy, pero es en Él, no es en la fuerza nuestra. También es un tiempo donde nos está preparando como una generación que puede escuchar su voz, una generación de un mover del Espíritu sin igual, un avivamiento sin igual, donde muchos vendrán al Señor. Concluyo. Segunda de Timoteo 1:1. Así el Señor nos concluye nuestro mensaje en esta hora para mantener nuestra fe. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, o sea, a la iglesia, a los hijos amados, en gracia, misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y dice: para que guardes el buen depósito que ya se te confió y que se me ha confiado, dice el versículo 3, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ustedes en las oraciones, deseando verte, porque no se podían ver. Y ahora podemos entender ese sentir de Pablo, muchos pastores. Dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría. Porque Timoteo, joven pastor, lloraba porque dice la Biblia que le tocó predicar en unos tiempos difíciles, donde había mucho rechazo, donde había mucha vanagloria, muchos amadores de sí mismo, y lloraba y muchas veces como que ya no quería seguir el ministerio, y por eso Pablo le hablaba y le exhortaba. En otras palabras, para este tiempo has sido comisionado, Timoteo. Iglesia, para este tiempo Dios nos ha preparado. Deseando verte, acordándome de las lágrimas, versículo 5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, iglesia, que también habita en ti. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de las manos, porque ahora Pablo no podía imponer manos. Y les está diciendo: aquel depósito, todo lo que recibiste antes, yo sé que no es una fe en vano, yo sé que no es una fe fingida. Ahora yo te digo, no alguien afuera, tú tienes que avivar ese fuego del don que ya recibiste por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora entendemos mejor por qué Pablo le hablaba, ¿verdad? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se sienten defraudados, pues le predicaron un evangelio donde no se sufre, que todo es color de rosa. Tú pides, ahí Dios te da, como si Dios fuera un maniquí nuestro, y no estaban preparados para tiempos de prueba. Pero Él está diciendo: no te avergüences. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiaos que yo he vencido al mundo. Dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder, no de hombres, según el poder de Dios. Versículo 9, que nos ha salvado
y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según las obras o lo que hagamos, sino según a su propósito, sino según a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, porque es según su propósito, es según su voluntad, es según su deseo. El llamamiento de los hijos de Dios es un llamamiento santo, más allá de las circunstancias. Por eso Pablo podía decir: para mí el vivir el Cristo y para mí morir es ganancia. Pero si todavía te sirve aquí en la tierra, le decía el Señor, pues todavía seguimos trabajando en la tierra, que nos ha salvado. Y versículo 10 dice de esta manera: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, quien abolió la muerte, quien sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de un evangelio. El evangelio es poder de Dios. ¿Cómo podemos guardar la fe? Cimentados en la roca, cimentado en alguien que es eterno, alguien que su palabra es viva y es eficaz, alguien que su palabra hace el efecto por el que le envía, alguien que con su palabra fue antes de la creación, fue antes de los imperios, fue antes de los gobiernos, fue antes de la religión. Su palabra fue antes de los edificios, fue antes del Edén, fue antes del tabernáculo, fue antes de los templos, porque su palabra es eterna. Padre, en el nombre de Jesús, nos exhortas a mantener y guardar esta fe en un evangelio poderoso, un evangelio que es más allá de la muerte, más allá de las circunstancias. Señor, que cada vez nuestro aposento sea alto para nosotros poder retirar la mirada de lo que como humanidad estamos viviendo. Y que desde ese lugar, Señor, que sea un lugar de humillación, no un lugar de prepotencia, no un lugar de las mejores y más largas oraciones para impresionar a otros, sino un lugar donde nosotros con espíritu de adopción podemos decir: Padre, papito lindo, tú que me escuchas. Un lugar donde la llama, el fuego del Espíritu siempre esté encendido. Señor, que dependamos de ti como nunca antes. No de nuestras fuerzas. No de lo que hemos podido lograr o no lograr. Señor, que entendamos que somos una generación que nos ha tocado estar en el siglo XXI. Y como a ti nada te toma por desprovisto, tú tienes un propósito y una asignación estratégica para cada uno de nosotros. Señor, un tiempo para arreglar cosas que necesitan ser arregladas. Y vamos a ver ese avivamiento maravilloso de restauración de familias, padres e hijos, y la restauración de la familia de Cristo. Donde tu palabra, conforme le dijiste a David, conforme dijiste que se iba a restaurar ese tabernáculo, eso es lo que va a hacer que muchos hombres y mujeres quieran buscar de ti. Así que yo oro por los que están escuchando ese mensaje, pero también oro por los que han de venir, que sean fortalecidos en la fe, que no sea una fe fingida, sino que sea una fe de verdad, una fe de testimonio, y que nos avergoncemos de ese evangelio de poder. Y si tú no conoces a Jesucristo, yo no te vengo a asustar. Te vengo a decir que sin Él es imposible. Si esa es la fe que ahora nos sostiene. Yo creo que esto es un tiempo maravilloso de que muchos regresen al Señor. Tanta gente apartada por dolores, por situaciones, por cosas que ha pasado. Ya ese tiempo ya no existe. Ya es tiempo de buscar a Dios como nunca antes. Porque todavía dice que en la morada de mi Padre mucho lugar hay todavía lugar, hay espacio, hay tiempo porque la puerta del arca no se ha cerrado, hay tiempo. Iglesia, alumbremos la luz de Cristo, manifestemos a Cristo, enamoremos a otro con Cristo y esperemos a ese Cristo. Pero mientras venga, que nos encuentre haciendo así, que nos encuentre sin contienda, sin divisiones, buscando, esperando, como los tiempos de Apocalipsis, que dice que viene el tiempo que el Espíritu y la novia comienzan a decir: ven, Señor Jesús. Les amamos. La iglesia de Cristo no está dormida, no está paralizada, está más viva que nunca. Está más viva que nunca, está más poderosa que nunca. Sé iglesia, sé familia de Cristo.
nuestro pastor con nosotros. Creo que el Señor ha sido claro, el Señor ha sido puntual en la palabra de esta mañana. Yo creo que todos nos podemos identificar, pero hay personas que están tal vez pensando, ¿y cómo hago para recibir ese regalo maravilloso? ¿Cómo hago para venir al Señor? ¿Cómo hago para poder arreglar mi vida? Y que él dice la palabra que solo Cristo trae paz. El mundo te da paz, pero esa paz no es la que da el Señor, que sobrepasa todo entendimiento. La paz que da el mundo no se puede comparar. Pablo en una ocasión estaba hablándole en los Romanos, y para orar, queremos orar por aquellos que todavía no se sienten que han recibido o no se sienten o que nunca han hecho esta declaración de fe. El deseo del apóstol es siempre pues por la salvación de la gente, y él está estableciendo en el capítulo 10 que en Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de todo. Él es el principio y él es el final de todo. Note lo que dice el versículo 8 del capítulo 10. Cerca de ti está la palabra. Y hoy, cerca de ti, estamos aquí en la casa, como decía mi esposa, cuando empezamos, aquí mismo empezamos. Cuando empezamos, aquí mismo nos desarrollamos, aquí mismo el Señor empezó a hacer esta obra maravillosa que casi 10 años después nos encontramos, 8, ¿no? Nos encontramos aquí una vez más, y con amor y con el mismo empeño. Cerca de ti está la palabra. Hoy ha llegado la palabra del Señor a tu casa, a tus oídos. En tu boca ahora está, esto es lo importante, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que hemos predicado. Y el 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Eso lo dice la palabra. ¿Vieron que no es tan difícil? Si confiesas, si crees en tu corazón, eres salvo. Eso lo dice el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El 11, maravilloso. Todo el que cree en Él no será avergonzado. Sí, no serás avergonzado. Y a nosotros no nos interesa qué es lo que está pasando hasta ahora, hoy. Lo que nos interesa es lo que va a pasar de hoy en adelante. Que no sé, porque yo no cumplo con los requisitos religiosos para ser salvo. Eso aquí no es lo que importa. Aquí dice en el versículo 12, porque no hay distinción. No importa qué tipo de persona o dónde has caído o de dónde, qué es lo que estás viviendo hoy. El Señor dice que aquí no hay distinción, no hay ni judío ni griego. Es el mismo Señor
de todos. Es el mismo Señor de todos. Aquellos que piensan que son santos, aquellos que piensan que son inmundos, aquellos que están pensando que tienen el cielo gano, aquellos que piensan que el cielo está cerrado. Hoy el Señor te está diciendo que si crees con tu corazón, confiesas con tu boca, dice el versículo 12 cerrando, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si quieres ser salvo, invoca el nombre del Señor. Déjale saber que tú quieres, que tú lo confiesas y serás salvo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces vamos a orar para terminar esta transmisión, ¿no? Qué lindo. Para que la pastora entonces ya nos despida. Pero vamos a orar. Si lo crees, te aseguro que no importa cómo te sientas, no importa dónde estés, no importa tu situación, no importa los que te señalan diciendo, mira, ese no cualifica o no califica para ser salvo. Eso no es lo que estamos hablando acá. Aquí el que califica es el que confiesa el nombre del Señor. Y ahí donde estás, no necesitas mucho complicarlo mucho. Señor, dile, Señor, yo te confieso. Señor, yo creo que tú viniste, moriste, y resucitaste por mí. Gracias. Que tú no haces distinción de personas y por eso yo estoy hoy recibiendo esta gracia. Padre, yo te doy gracias. Recibe, Señor, estas oraciones de tus hijos, Padre, que se han convertido en tus hijos ahora. Padre, en el nombre de Cristo, yo los bendigo. Y sabe que no hay condenación para los que están en Cristo, ni hay vergüenza. No hay vergüenza ni condenación. Así que, si ya eres salvo, bienvenido. Bienvenido a la familia de la fe. Bienvenido. Hay cosas que quieres dejar, hay cosas que quieres cambiar. El Espíritu te va a ayudar a eso. Pero por lo pronto, regocíjate en que hoy en adelante somos salvos.